Buenas noches para todos. Ahora sí, bienvenidos a este espacio en el que compartiremos un rato agradable asociado a todo el tema de las enfermedades y mirar desde otro punto de vista, desde la conciencia, desde la expansión, desde la gratitud, procesos de enfermedad que muchas veces tenemos y de pronto no tenemos herramientas para tomarlos para tomar esas enfermedades con otro punto de vista. Hoy tengo el honor de tener conmigo en este espacio a Juan Carlos Múnera, es mi esposo, y para mí es muy grato tenerlo como maestro de vida, como persona a quien admiro muchísimo, porque a través de sus procesos de enfermedad también me ha enseñado el abrazar estos procesos, el poder verlos desde otro punto de vista y poder compartirlos como profesional de la salud, eh, viéndolo desde muy cercano con un paciente con el que tengo el honor de vivir hace 12 años y compartir la vida hace 14. Entonces, quiero darle la bienvenida. Juan Carlos Múnera nos acompaña esta noche. Adelante, amor. Muchas gracias a todos los que están presentes en esta sesión, en esta reunión, con un accesorio que nos ha cambiado la vida, pero no vamos a hablar del accesorio en este momento, vamos a hablar del accesorio en otro momento de esta reunión. Gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándonos en esta sesión. Bien, entremos en materia. Cuando hablé con Adriana la semana pasada y le pregunté qué vas a hacer la próxima semana, o sea, hoy, pues yo le dije, ve, ¿por qué no hablamos de todo ese proceso que yo he vivido? Y, y ya lo voy a contar. Entonces, que me parece muy gratificante contar mi experiencia, no desde el ego, no desde de hablar de Juan Carlos Múnera, pues finalmente vamos a hablar de Juan Carlos Múnera, pero lo voy a hacer de una manera que para cada uno de ustedes puede volverse muy especial y significativo. Y vamos a hablar de la enfermedad, porque cada uno de ustedes ha tenido enfermedades en mayor o menor grado, ¿correcto? Desde dañarse una uña, desde recibir la picada de una abejita. Unos pueden ser alérgicos, otros no, otros pueden caerse, otros pueden tener o haber sufrido una enfermedad delicada. Entonces, cada quien la vive de una manera distinta. Pero entonces, quiero empezar contándoles por qué, por qué para mí ha sido tan significativo esto. No es que mi vida, toda la vida ha sido un proceso de enfermedad, pero de enfermedad o de enfermedades, pero sí ha habido momentos muy críticos en la vida y que finalmente me han permitido crecer, expandir la conciencia y no necesariamente después de haber sufrido la enfermedad. Quizás me tocó esperar mucho tiempo para haber tenido conciencia de cómo asumir las enfermedades, aunque tuve muy buena, las asumí, creo que bien desde mi punto de vista. Bien, yo creo que todo lo mío parte y yo creo que mi vida cambió y puede que para muchos haya cambiado por enfermedades, si han tenido algún compromiso. La vida la cambia uno, se convierte en un antes y un después de alguna enfermedad. Yo me voy a concentrar como en dos o tres que he tenido y que finalmente fueron las que le dieron un giro de 180 grados a mi vida. Para algunos les da un giro de 360 grados y quedan en el mismo lugar después de que se recuperan. Pero el proceso conmigo ha sido muy particular. Bien, les voy a hacer una pequeña radiografía. Yo soy comunicador social, nacido en Medellín y
me he dedicado casi toda mi vida a trabajar en medios de comunicación. Me dediqué también a la docencia, me he dedicado a la docencia buena parte de mi vida también. Eh, y una primera parte de mi vida estuvo dedicada como a trabajar en medios de comunicación y a la música. Entonces empecé desde muy joven a trabajar en medios de comunicación, en radio específicamente, trabajando con música, en emisoras culturales, lo que conocemos en Colombia como emisoras culturales, como desde los 19 años. Y empezó el proceso, me gradué y toda esta historia, pero a los 23 años ya estaba dirigiendo una emisora en la ciudad de Medellín. Y, y yo creo que para uno era muy significativo tener eso. Y tenía una vida normal y familiar. Habíamos pasado por unos procesos muy complejos en mi familia, unos procesos económicos que me obligaron a tenerme que mover para tener que estar sacando a la familia de la situación tan compleja. Mi hermano y yo fuimos como muy líderes ahí en ese cuento. Tengo que contarles esto porque de ahí vienen otras cosas. Eh, y tuve un proceso muy interesante profesionalmente porque, vuelvo y les digo, de 23, 24 años era director de una emisora. Eh, Logré ayudar mucho a mi familia, tenía un muy buen salario, tenía unos privilegios muy divertidos dentro de lo que se puede hablar de, de todo, un buen salario, ya, sí, había unas cosas muy meritorias y que me demostraron que finalmente la situación que había vivido mi familia, eh, pues uno había tenido, como decimos muchas veces, teníamos los pantalones para lograr sacar a la familia de la situación. Hasta ahí todo iba maravillosamente bien, maravillosamente bien. Y tenía una vida social también activa. De vez en cuando tenía una vida social que me gustaba, pues hacer deporte, me gustaba de pronto estar en actividades sociales, tomar el trago social y todo ese cuento. Pero imagínense que a la edad de 30 años, recién cumplidos los 30 años, me empezó una cosa como muy rara. A, a más de uno le pudo haber dado un cuadro viral de esos que ustedes conocen. Fiebre, fiebre a 38, 39, 40 grados. Me dio un malestar estomacal, digestivo, pues tuve todo un compromiso como 8 o 15 días. En esa época yo montaba mucho en bicicleta. Estuve una semana y visité unos médicos, uno, quizás dos, y me dijeron, no, Juan Carlos, ven, no te preocupes, lo que pasa es que tenés un cuadro viral, pues tu diarrea, la fiebre, no te preocupes que eso te va a pasar muy rápido. No te preocupes. Bueno, yo me fui después de esa semana, me fui a un municipio relativamente cercano en el occidente, en el suroeste antioqueño. Me fui, estuve, realmente la pasé como muy mal, porque todos los 3 días, 4 días que estuve en ese municipio, yo estuve con una chaqueta de cuero, estaba haciendo el calor más impresionante en ese municipio y a mí me decían los amigos míos, la familia donde estaba, pero viste, vos no tenés mucho calor, quítate la chaqueta. No, pero es que estoy todavía tan maluco de lo que tuve esta semana, la fiebre, todo, y pues no, no me la puedo quitar y realmente viví 3 días con esa chaqueta. Pasó muy bien todo hasta que ocurrió algo muy particular cuando me retorné a donde yo vivía con mis papás. Me fui en un transporte público y me bajé en alguna parte de la ciudad, del municipio de Envigado, y a mí se me cayeron, me bajé del bus y se me doblaron las piernas y me caí. ¿Y esto qué es lo que está pasando? Me pareció muy extraño. Logré pararme y me dio tanto susto. Pero ya no tenía fiebre, no tenía diarrea, pero estaba muy indispuesto. Me fui para donde el médico y efectivamente, casualmente, un médico, el que me atendió, fue compañero mío del colegio. Y me dijo, Juan Carlos, no, tenés un cuadro viral, no te preocupes. Andate para la casa, tomate estos medicamentos, listo. Yo me fui para mi casa, llegué
Llegué a mi casa y me acosté y me levanté al otro día a las 6 de la mañana, 6:30, me levanté y como hacemos mucho nos fuimos de la cama hacia el baño. Cuando llegué al baño me caí y esto no es normal y no era capaz de levantarme. Como a los 2 minutos me volví a parar y le dije a mi papá, esto no es normal, veníamos por urgencias, me fui para urgencias en un hospital del municipio de Envigado y efectivamente me dice el médico, no, tenés un cuadro viral, mira, te vamos a atender, no te preocupes, 5 bolsas de suero, todo el día hospitalizado en urgencias. Andate tranquilo, tomate tu medicamento. Bueno, me fui para la casa, me devolví al otro día, me fui para mi casa. Al otro día, la misma historia. Me levanté, me fui para el baño y me volví a caer en el baño. Y ya no me podía mover. Entonces me fui otra vez para donde el médico y el médico me revisó. Mira, esto es que. Y lo más particular es que ya no tenía movimiento en piernas, en brazos no tenía movimiento y me tuvieron que llevar en silla de ruedas. Mi papá me llevó cargado. Entonces el médico, no, esto está muy raro. ¿Sabes qué, Juan Carlos? Yo creo que aquí no te puedes quedar porque aquí no tenemos los recursos para atenderte. Andate para este hospital. Entonces, efectivamente, me llamaron y me llevaron para otro hospital en el municipio de Envigado y casualmente otro médico conocido, ya un médico con unos conocimientos, una especialidad mayor que los otros dos que me han atendido, eh, me levantó las gafas, así, Chan, me miró, me revisó, miró los brazos, me miró, mira, andate de aquí, vos tenés Guillain-Barré. Y yo no le entendía nada de eso, para mí eso era como una cosa muy extraña, pero bueno, alguna cosa tendré. Entonces me llevaron para otro hospital y efectivamente ya el cuadro era tan severo que me pusieron en una camilla y ya no me podía mover. Movía sino el cuello, no movía nada más. Me hicieron unos exámenes y finalmente diagnosticaron que tenía Guillain-Barré. En los 10 días de hospitalización, yo soy flaquito, toda la vida he sido flaquito. Bajé como 13 kilos, quedé pesando 40 kilos. Voy a contar una anécdota. Adriana me conoce desde que pues yo conozco a Adriana desde que tiene 13 años. Ella me conoció normal, o sea, normal con todos mis movimientos. Yo la conocí porque yo conocí a la mamá y yo vi a la mamá llegando con una señorita chiquita, petit, de 13 años. Eh, pero yo no tenía ninguna intención con ella, claro, de una vez pues en ese momento de la vida, pero ella conoce que yo era flaquito, que montaba en bicicleta y todo ese cuento. Entonces bajé 12 kilos, 12, 13 kilos. Empezó el drama, porque finalmente ya en los primeros días de hospitalización me dijeron, no, Juan Carlos, no te puedes, no, vamos a hacerte un check, una revisión permanente porque tenés Guillain-Barré y de pronto te puede llegar ese compromiso a pulmones, corazón, cuerdas bucales, párpados. A mí no me atacó eso. Voy a contar corto y sustancioso. Es un virus que ataca el sistema nervioso central y acaba con la mielina. La mielina es como la cubierta, pues valga la redundancia, que cubre los nervios. Entonces hay parálisis muscular y no se pierde la sensibilidad. Entonces yo no tenía movimiento de brazos, piernas, eh, no me atacó el sistema respiratorio, no me atacó corazón, no me atacó cuerdas bucales, no me atacó párpados, pero yo no me podía mover. Entonces ahí empezó ese primer drama de la enfermedad. Y tengo acá unos puntos que voy a contarles después, porque creo que esta es la primera parte de contar ese proceso. No podía caminar, cosas particulares. Yo montaba mucho en bicicleta y cuando me di cuenta, pues ya dije, no, uno primero cree que no va a volver a caminar. Y la bicicleta que tenía la vendí. La vendí estando en el hospital, se la vendí a un amigo. Y fue muy particular porque mi amigo se llevó la bicicleta. El proceso de recuperación de la enfermedad fue muy duro, fueron alrededor de 6 meses para al menos empezar a caminar. Para esta enfermedad, los que son expertos saben que no hay medicamentos, solamente en este momento para el tratamiento de Guillain-Barré se trabaja con la plasmaféresis, que es el cambio del plasma.
plasma en la sangre. Y eso mejora en algunos pacientes. Pero el resto de la recuperación de una enfermedad de estas es pura fisioterapia. Al medicamento me aplicaron esteroides, que ya después de muchos años me di cuenta de que eso era mejor que no me lo hubieran puesto, pero no pasó nada, no hubo ningún tipo de secuelas. Todo terapia. Fue muy duro en esa época y además porque eh, después del tiempo me di cuenta, conocí gente que efectivamente se murió por el Guillain-Barré, porque hubo parálisis respiratoria, parálisis, pues obviamente paro cardíaco y me tocó conocer de 2 o 3 casos, 2 casos específicamente de gente que se murió en cuidados intensivos. Yo no entré a cuidados intensivos. Yo les voy a contar cosas que me pasaron durante ese proceso de recuperación, porque a los 5 días, 6 días de que me dijeron que ya no tenía la enfermedad, que ya estaba aliviado, que estaba aliviado es que ya no tenía Guillain-Barré, ya tenía las secuelas de Guillain-Barré. Entonces me llevaron a fisioterapia desde ese día. 12 kilos de menos, flaco, acabado. Y me llevaron a fisioterapia y yo no era capaz de bajarme de la silla de ruedas porque no, yo no me podía bajar. Entonces la fisioterapeuta me dice, bájese pues de la silla de ruedas. Yo no soy capaz. Entonces la señora lo que hizo fue, y fue que un beneficio grandísimo, levantó la silla, pues de la agarradera de las sillas de ruedas, y fue inclinando la silla y he caído como un muñeco al tapé, a la lona, a la colchoneta y caí. Yo no era capaz de moverme. A mí me tocó hacer el proceso todo como si fuera un niño, aprender a caminar todo y fue muy severo porque los músculos engarrotados, se perdió masa muscular y empieza un drama personal de me voy a recuperar, voy a volver a montar en bicicleta, me voy a quedar así. Entonces miren los dramas que se le empiezan a uno a aparecer en la cabeza. Fue muy duro, pero les voy a contar una cosa también que fue muy particular. Yo creo que mi proceso de recuperación de Guillain-Barré, que fueron 3 años, creo que tuve 2 crisis no más. Una porque en mi casa haciendo ya terapia me dio una crisis porque no era capaz de mover la pierna derecha y mandé para la quinta porra a mi mamá y a una visita que llegó ese día. Váyanse de aquí que yo no soy capaz de moverme y lo saqué de la habitación. Pues al rato volvieron. Yo ya estaba controlado. Creo que fue ese fue el momento quizás más duro y el primer día que ya me di cuenta que tenía el Guillain-Barré, que me explicaron todo. Pero fue una cosa muy particular que durante esos 15 días que estuve hospitalizado, todo fueron risas en esa clínica. Y me dirán, pero ¿por qué risas si usted está diciendo que estaba cuadraplégico y todas cosas? Porque es que estuve rodeado de una cantidad de gente maravillosa que uno no se imagina que lo, a lo que fueron a la clínica fue a animarme, a contarme chistes y yo como que tenía esa actitud como para que no me quería dejar derrotar. Fue muy duro. Me pusieron aparatos ortopédicos y, y me pasó una cosa muy particular como en octubre. A mí me dio el Guillain-Barré el 1 de julio del año 97, hace 27 años. Y Y en octubre, más o menos, llamé al amigo que le había vendido la bicicleta. Y le dije, ve, ¿sabes qué? Tráeme esa bicicleta que yo voy a volver a montar en bicicleta. Y yo, pero ¿cómo así, Múnera? ¿Cómo así que llévate la bicicleta? Yo la tengo todavía aquí, pero es que vos no puedes caminar, no, tráemela. Y ya recuperándome en mi casa, puse la bicicleta a los pies en la cama, en la pared, pues en la habitación, y yo voy a la bicicleta todos los días, y yo tengo que volver a montar en bicicleta. En noviembre y diciembre del año 97 empecé a dar los primeros pasos con aparatos ortopédicos, ustedes no se imaginan, es una tortura china, eh, con caminador, y, y yo creo que ya para febrero del año siguiente, yo ya estaba caminando al menos con aparatos ortopédicos, suelto. Eso fue fantástico. Uh,
Y como a los 9 meses, digamos en marzo o abril, le dije a mi papá, ya empecé a caminar, ve. Y nosotros vivíamos en un apartamento donde no había ascensor. Entonces yo bajaba muy difícil, de una manera muy difícil, del cuarto piso al primer piso de la casa. Y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Mm, mm, Vení, Juan Carlos. Le dije, Ernesto, vení, hazme un favor, bájame la bicicleta, que yo me quiero ir cerca de mi casa. Había una cancha de básquetbol y le dije, vení, tráeme la bicicleta, que yo quiero aprender a montar en bicicleta otra vez. Efectivamente, mi papá era más asustado que un berraco, yo también. Y ustedes no se imaginan porque me quité los aparatos ortopédicos, no me pregunten cómo, y me puse a dar vueltas en la cancha de baloncesto cerca de mi casa y logré aprender a montar en bicicleta otra vez, como en 2 o 3 días. Eso fue completamente fantástico para mí. Pero me voy a volver otro tantito, porque hubo cosas muy especiales en mi enfermedad que me subieron todavía el ánimo y que yo quería seguir desarrollando ese proceso mental para recuperarme. Y fue que yo trabajaba en una universidad y pues mi jefe en la universidad, yo era profesor de cátedra, pues iba por días a la universidad, me llama como a los 15 días de la enfermedad y me dice, ¿cómo seguís? Bueno, Juan Carlos, qué pena, pero es que usted tiene que venir a dar clases. Pero Ángela, se llama Ángela, pero yo cómo voy a ir a dar clases, yo estoy cuadraplégico. De malas, tiene que venir a dar clases. Lo vamos a esperar. Venga dentro de 15 días. Esa señora me hizo un bien a mí porque me subió la autoestima laboral y yo iba a la universidad en- a dar clases. Y pues en este momento yo creo que uno no podría dar clases estando incapacitado o cuadraplégico, pues lo prohibirían. Pero fue muy significativo eso. Y otra de las cosas que fue muy significativa es que yo hacía ejercicio, creo que por día hacía 7 horas de ejercicio. Los que me asignaba mi empresa de salud, por decirlo así, y los personales. Yo por las tardes, a las 3 de la tarde, empezaba a hacer ejercicio hasta las 6 7 de la noche. Y aprendí a nadar también. Me tiraban a una piscina con flotadores porque me indicaron que podía nadar y pues y efectivamente me metieron a una piscina con flotadores y a la semana ahí sí me podía mover, podía caminar. Y estoy hablando de 15 días después de haber salido de la clínica. Me metieron a una piscina con flotadores y aprendí a caminar, con una cuerda a lo largo de la piscina. Y ustedes pueden creer que al mes yo ya estaba empezando a dar brazadas, natación, conocí a una amiga y que era nadadora profesional y me enseñó a nadar otra vez. Y yo estaba perfeccionar el estilo y a mí la bicicleta, la natación, el ejercicio me recuperaron. Yo creo que a mí se me olvidó, pues obviamente no se me puede olvidar que tenía Guillain-Barré o secuelas de Guillain-Barré, pero hubo cosas muy particulares que eso es con lo que quiero cerrar la presentación, es que a mí se me olvidó que tenía Guillain-Barré, aunque lo tenía. Me demoré 3 años, a los 3 años para recuperarme, pero quedé con unas secuelas severas en las piernas, sin masa muscular, con aparatos ortopédicos, y fue muy sorprendente porque yo no podía estar en mi casa ya caminando y todas las cosas, yo no paraba en mi casa, y doy fe de eso. Al año estaba montando en moto, y más o menos como armé una motocicleta antigua, que fue otra de las cosas que a mí me apasionaba. Entonces armé una moto antigua con mi mamá, me acompañaba al taller y yo armaba una moto y monté moto como al año. Y como al año y medio me le volé a mi papá y a mi mamá. Salí en la bicicleta y le dije, voy a salir a montar en bicicleta, yo lo llamo más tarde. Y un amigo me llevó desde donde yo viera Envigado hasta un municipio cercano a Caldas, al escondido. Yo salí en la bicicleta como a las 6:30 de la mañana. Yo le dije a mi papá, no se preocupe que voy para el gimnasio. Y me fui con la bicicleta. Mi amigo me recogió como a 2 cuadras de mi casa, me dejó en una zona como a 10 kilómetros de mi casa, en el municipio de Caldas,
y me fui, para los que conocen Antioquia, o me fui para Jardín en bicicleta, 120 kilómetros en bicicleta, pero el cuento es que la bicicleta tenía motor, pero había que pedalear. Y efectivamente me fui como salí a las 7 de la noche, de la mañana, y llegué a las 5 de la tarde al municipio de Jardín, 120 kilómetros. Al año y medio de haberme salido, de haber Sí, cumplido, de haber sido diagnosticado de Guillain-Barré. Mis piernas muy débiles y todo, pero llegué. Si les pongo a contar historias de todo lo que he hecho en este tiempo de esos 27 años, no paran de contar porque sigo con las piernas muy débiles. Esa fue mi primer como gran enfermedad. Tuve algunos compromisos a raíz de la situación de mi familia, por la quiebra de mi familia. Ustedes saben que cada uno somatiza las enfermedades de una manera muy particular cada quien. Y yo creo que a mí la situación de mi familia, yo tengo como unas particularidades muy similares a lo que es mi mamá. Mi mamá es nerviosa, mi papá es más tranquilo. Y de eso mi hermano es más tranquilo, aparentemente, y mi hermana es mucho más sensible. Yo creo que mi hermana y yo somos más sensibles, nos angustiamos más, y yo creo que eso me generó una gastritis desde los 18 años, y eso generó varias cosas, eh, problemas estomacales, creo que tuve hasta una úlcera. Cuando tuve el Guillain-Barré, yo sentí unos dolores muy extraños en el estómago, como si se me subiera una temperatura por todo el cuerpo, ustedes no se imaginan, y me provocaba vomitar. Y vomitando, me calmaba. Miren, esa situación me daba por ahí una vez al año. Y inmediatamente me tenían que llevar para el hospital. Me aplicaban unos medicamentos y, no, tenés colon irritable, tenés una gastritis, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, por ahí una vez al año me daba esa enfermedad, me daba eso. Y a la par me daba la gastritis normal pues que digo normal que nos daba pues. Pero ese cuadro particular que se me subía toda la temperatura y vómito me daba por ahí una vez al año. Con el paso del tiempo se me fue incrementando y no era una vez, sino 2 veces, como al año o 3. Yo ya conocía eso, se me subía la temperatura y tenía que ir a vomitar. Y vomitando me mejoraba, pero el ardor era impresionante. Cuando me volví a encontrar con Adriana ya después de muchos años, cuando yo creo que yo volví a encontrarme con Adriana a los 41 años. Yo la había dejado de ver y cuento esa historia porque cuando yo ya estaba con Adriana, los, esos síntomas que me daban 1, 2, 3 veces al año se empezaron a incrementar. Y los médicos decían, lo maté. lo maté, me mató Adriana, me conoció y me mató y me alborotó el cuadro viral. Perdón, me incrementó esa situación. Miren, solamente les cuento que una vez me tocó llamarla, ella trabajando como odontóloga, me tocó llamarla, vení ya para la casa que no aguanto este dolor. Vivíamos en un apartamento, una casa de 3 pisos, y yo no fui capaz de bajar. A Adriana le tocó bajarme cargado porque yo no era capaz de caminar. Y creo que nos fuimos no creo, no fuimos me llevaban por una clínica cercana a donde vivíamos. ¿Cómo serían los dolores que los médicos eran asustados y me tuvieron que aplicar Reanimación. reanimación porque eran muy fuertes los dolores? Resulta y acontece que me hicieron varios exámenes y me dicen los médicos, pues a mí ya me habían operado de cálculos en la vesícula, ¿cierto? Me quitaban la vesícula y creo que nos ha tocado a muchos esa situación, pero no estoy contando la situación de los cálculos en la vesícula, sino este en especial porque creo que fue muy trascendental. Finalmente, cuando a mí me operaron de los cálculos en la vesícula, bueno, ya se me quitó el dolor porque son los cálculos de la vesícula los que me generaban esos dolores. Y finalmente no fue eso. Me hicieron unos exámenes y descubrieron que tenía una obstrucción en las vías biliares. Había tenido, quizás por
por un proceso de úlcera, una, un taponamiento, creo que es Adriana, ¿cierto? Un Obstrucción. taponamiento, una obstrucción en las vías biliares. O sea, cuando yo comía grasa, cuando comía cualquier alimento, o sea, no le estoy echando la culpa a las grasas, pero alimentos y la bilis en su proceso de eliminación, el organismo no la eliminaba, sino que se devolvía. Entonces la bilis hacía sus estragos en mi intestino. Ustedes se pueden imaginar cómo eran los dolores. Y, y el proceso fue muy severo. Yo creo que cuando yo entré, eso fue hace alrededor de 12 años más o menos. Yo creo que el único que no sabía de la gravedad de la situación era el que está aquí hablándoles. Adriana sabía de lo delicado que era la situación. Los médicos me dijeron que era muy grave. Y yo me fui para la clínica, pues me fui a mi proceso. Inclusive me dijeron, es que no, para qué se va a operar? Creo que era la situación. O no, venga, no, doctor, es que nosotros nos vamos a casar y no, pero ¿para qué se va a operar? O era una cosa más o menos así. Mejor dicho, me dijo, no se case, todavía. De pronto no sale bueno, tampoco creo que hayan dicho eso, pero era muy severo. Y me operó un alma de Dios, un médico que no me da, creo que sí lo voy a mencionar en este caso, Sergio Hoyos, que creo que fue un canal muy bello que me salvó. Obviamente voy a referirme a otros temas de esa salvación, pero creo que hay que darle los créditos a esa persona. La recuperación fue muy severa porque ustedes imaginan esa situación de uno no saber si va a quedar bien. Entonces, voy a decir las palabras que a mí no me gusta decirlas, pero de pronto ustedes lo van a entender. Bien tullido de las piernas y ahora estaba tullido del estómago. Entonces, yo no sé. Seguramente la doctora iba a quedar viuda muy temprano, iba a quedar con la pensión, porque a mí me pensionaron a los 33 años por mi enfermedad de Guillain-Barré. Eh, y hubo una situación muy linda y creo que lo voy a mencionar aquí porque son también ayudas que uno tiene. Conocí una monjita que me hizo reflexología y la monjita cuando, pues amiga de Adriana, le dijo, yo lo voy a preparar para esa enfermedad, Para esa cirugía. para esa cirugía. Y efectivamente ella estuvo me practicó 2 sesiones de reflexología en la casa. Tuve el privilegio de tener a la hermanita en la casa. Me hizo reflexología y váyase tranquilo para la cirugía. Muy dolorosa esa cirugía. Me hicieron una biopsia pero el médico nunca se me olvidan el diagnóstico de las palabras del médico, de Sergio. Me dijo, hey, te hicimos la cirugía, pero es que no podemos entender qué es lo que salió, porque es que salió una sustancia como gelatinosa en el sitio de la operación. Y pues eso quedó como así. Adriana como que se quedó cogiéndose, tocando la cabeza. Y la hermanita Cecilia fue como a los 3 días a nuestra casa, creo, y Adriana le contó sobre lo que habían encontrado, porque nosotros le dijimos al médico, pues no, o no lo pensamos, es que el médico, no, yo sé qué fue lo que pasó, Juan Carlos. Recuerda que yo le hice las sesiones de reflexología, eso hace parte de eso. Esa callosidad, ese tejido, esa obstrucción, eso se volvió gelatinoso. Cada uno puede creer puede creerlo o no puede creerlo, pero yo creo que también fue un milagro del Dios que ustedes crean. Yo soy católico, apostólico, romano, pero del Dios que ustedes crean, o el que ustedes crean, creo que hay una cosa muy hermosa. Y después de eso, nunca volví a tener en 12 años, nunca volví a tener ningún compromiso de esos. De vez en cuando me da una gastritis, pues por algún alimento que esos que uno no debería volver a comer porque es inflamatorio. Y el proceso de gastritis me dura 5 o 6 días, ¿cierto? Eh, yo creo que en mis 57 años de vida, esos han sido como las dos enfermedades como que me han cambiado el chip, me han movido
a tener conciencia de lo que son las enfermedades. Por eso cuando comencé la presentación, la charla con ustedes, les dije que cada uno de ustedes ha tenido enfermedades, cualquiera, y puede que muchos no hayan tenido nada, no conocen lo que es visitar un médico para entrar o a un hospital a entrar en cirugía, porque tengo conocidos que nunca han tenido ningún compromiso. Mi vida no es que haya estado marcada por las enfermedades, pero sí ha habido enfermedades significativas. Por eso les decía, alguno puede que se haya, como dicen vulgarmente, machacado un dedo, han tenido alguna enfermedad menor, una enfermedad mayor, y muchas veces nos hemos dejado devastar por enfermedades pequeñas o grandes. Y es de humanos eh, tener las manifestaciones que cada quien tenga frente a las enfermedades. No me gusta, y en este caso estoy hablando como yo y no desde el ego, porque yo no tengo control sobre ninguno de ustedes. Yo no les puedo decir a ninguno de ustedes que ustedes tienen que tener la actitud que yo he tenido. Y sería ilógico proponerles que ustedes deben de tener la actitud que yo tuve frente a estas dos enfermedades. Más el Guillain-Barré porque fue muy significativo, porque es como darle un giro de 180 grados a la vida y decir, pero si yo estaba normal, ¿por qué ahora estoy cuadraplégico? ¿Y por qué quedé así? Pues porque uno cuando tiene una enfermedad de este tipo, uno dice, se me acabó la vida, y a mí la vida no se me acabó. Mi vida empezó, yo creo que a los 30 años. Mi vida empezó a los 30 años. Y mi vida también empezó y dio otro giro de 180 grados hace por ahí 3 años. Y recambió hace, yo creo que 4 o 5 meses, cuando uno conoce esto, ¿cierto? Porque ha sido muy significativo. Entonces, yo no le puedo decir a ninguno de ustedes, no le puedo decir, venga, es que usted tiene que asumir las enfermedades así, así. Yo creo que hay como 4 o 5 elementos importantes que yo creo que cada uno de ustedes debería como tener en cuenta cuando tengan algún compromiso, alguna enfermedad, alguna cosa que los mueva y los cuestione mentalmente y físicamente. Yo creo que ahí está el centro y lo importante que son estas reuniones que tenemos y que presenciamos cada 8 días, porque cada uno de esos elementos nos entrega cosas maravillosas y siempre asociadas con nuestro accesorio cuántico. Hace 30 años yo no conocía el accesorio cuántico, yo creo que no existía ni estaba programado, sabemos que no existía, pero había muchas herramientas que nos permitían salir de eso, de situaciones complejas. Pero yo creo que la reflexión que les voy a dar para que cada uno tome lo que quiera y si quiere recibirlo y si tienen algún compromiso, alguna enfermedad o alguna situación compleja de familiares, yo creo que, o que tengan familiares, pues bienvenidos los que lo reciban. ¿Por qué? Porque hablamos de una cosa, un tema que se llama bioindividualidad y cada sujeto es distinto. Y si cada sujeto es distinto, yo no puedo exigirle a ninguno que tenga X o Y cosa. A ver, antes de empezar, yo creo que a mí me ha sorprendido mucho y creo que Adriana me lo va, no, espero que me permita, quien está aquí en esta sesión, me permita decirlo porque el cambio ha sido trascendental de una de las personas que está en la sesión con nosotros, porque yo la conocí en Armenia y lo poco que yo la veo, que oigo que hablo con Adriana, los cambios que ella ha vivido
han sido sorprendentes y creo que me siento muy identificado con la personalidad de ella y creo que es Claudia, ¿cierto? Porque creo que ha sido muy significativo. A mí me emociona mucho verla como está ahora y como era antes, por lo que yo la conocí en Armenia. Y yo no sé si en esa época estaba completamente, o sea, estaba, mejor dicho, con la cruz a la espalda, ¿cierto? Estaba, y cuando yo la veo, es una actitud completamente distinta y sabemos que ella tuvo un compromiso de salud muy severo. Entonces, yo creo que todos pueden salir. Son 4 puntos que yo creo que cada uno debería incorporar a su mente y a su cuerpo. Yo creo que el primero, y creo que el más importante, yo no sé si es como tener actitud, y la actitud es muy importante porque finalmente, pues te digo, no todo el mundo puede tener la misma actitud, pero yo creo que las enfermedades no nos pueden destrozar. Suena muy bonito y muy fácil, eso suena como consejo de escritorio o de psicólogo, pero finalmente yo creo que hay que hacerlo. No nos podemos dejar destrozar por las enfermedades. Y cuando uno le pone actitud a las enfermedades, yo creo que uno puede salir de situaciones complejas. Miren, y nunca vamos a dejar de tener situaciones complejas de salud, eh, personales, pues, no se cuento, pero yo creo que es muy importante que cada uno de ustedes tenga una actitud frente a las situaciones, no dejarse devastar. Eso es lo primero. Yo creo que eso para mí es, creo que abrieron el micrófono por ahí. Gracias. Y yo creo que es la actitud. Yo creo que esa es la primera. Y cuando uno tiene actitud, yo creo que uno no tiene que estar, uno mira por el retrovisor, pero uno está mirando y le decirle a la enfermedad chao. Y eso es muy importante. El segundo son las ganas. Y ese es un tema bien complicado. Ve, levántate a hacer ejercicio. Ay, no tengo ganas. Ve, levántate a hacer ejercicio. No, no tengo ganas, me da pereza. Y, y a veces deberíamos tener como una inyección de ganitis para que no nos dejemos de mm, dejar llevar por la pereza. Uh, a mí las ganas me podían para todo estando cuadrapléjico, que creo que antes, aunque yo tenía muchas ganas para hacer muchas cosas, yo soy hiperactivo, yo creo que cuando yo veía el gimnasio, cuando yo veía la bicicleta, cuando yo veía la moto, a mí me dan ganas de montar en bicicleta, me dan ganas de montar en moto. Eh, y hubo una cosa muy particular, si aquí hay médicos, ustedes me disculparán, pero quizás 2 médicos me senté, usted no puede volver a montar en bicicleta, usted no puede volver a montar en moto, usted no puede montar en moto porque usted no tiene masa muscular y usted se cae. Y más ganas me daban de montar en moto. La moto que tenía era una moto de 1953 y era mi moto de diario con aparatos ortopédicos, una moto chiquitica. Pero después me monté en una moto de 200 kilos de 1954 y Adriana la conoció porque montamos en ella. Yo no sé de dónde yo sacaba las ganas para montar en una moto de esas. Y a mí la vida me cambiaba. Yo me montaba en esa motocicleta y me monto en bicicleta como me monto en moto ahora y a mí eso me da una emoción. Entonces, uno las ganas no las puede dejar de tener. Si ustedes no tienen las ganas para hacer las cosas, yo creo que es mejor que se quede uno en la cama. Conocí gente que tuvo Guillain-Barré y que no tuvo el apoyo de familia, amigos, lo que sea. Y conocí a alguno que llevaba 3 meses después de que salió de la clínica y no se movía. Al otro día me los llevé para un centro recreativo en el municipio de Jardín, que a él le dio también Guillain-Barré, y yo lo motivé el día anterior y al otro día me estaba esperando con todas las ganas en un carrito, los que se llaman Dos los ratones. motorratones o mototaxis, y me estaba esperando con todas las ganas para ir.
a hacer terapia y les cuento que ese señor, que se demoró 3 meses para empezar a hacer terapia, quedó mejor que yo. Claro, porque las condiciones de cada persona son distintas de recuperación. Y, y alguna vez nos encontramos, creo que Adriana también sí estábamos, y nos encontramos en bicicleta subiendo por alguna de las vías empinadas de jardín y ahí estaba enseñando, no, acompañando al hijo que estaba montando en bicicleta. Ese señor tenía más ganas que yo y quedó mejor que yo. Entonces uno no puede perder las ganas, uno no se puede dejar de batir. El tercero es una palabra que hemos usado, yo creo que desde la pandemia, que es la resiliencia, y es que es aprender a ser capaces de afrontar las situaciones difíciles. Eso suena completamente lindo, pero nosotros no tenemos esa capacidad. Y yo creo que deberíamos, ese término sí lo deberíamos poner en función de nuestra vida. Afrontar las situaciones difíciles. Eh, yo nunca me dejé de debatir por esa enfermedad, nunca me dejé destrozar. Tuve momentos muy difíciles que se los conté, que eché a mi mamá y a la visita que estaba, la amiga que estaba en mi casa, pero creo que nunca me dejé destrozar por eso. Entonces, cuando tenemos resiliencia, es maravilloso. Eh, la pandemia nos enseñó muchas cosas y parece que a muchos se nos olvidó ese término y parece que se nos olvidó lo que fue la pandemia, ¿cierto? Fue un momento muy significativo e importante para todos y parece que nos borramos ese término de la cabeza. Cuando ocurren las enfermedades se siente ira, dolor y sufrimiento. Lo tengo por aquí anotado porque aunque es una frase que uno, unas palabras que uno conoce, finalmente uno dice eso, le da rabia, dolor y sufrimiento. Y uno cree que la vida se le acabó y no se le acabó. Entonces, que no se les olvide esa palabra de la resiliencia porque eso debemos tenerla para afrontar las enfermedades. Y las dos que me faltan para terminar, que son para mí significativas. La primera es cultivar el amor propio y el amor al cuerpo. Yo pesaba 56 kilos, ya los peso otra vez, pero qué tan triste que nosotros no somos capaces de aceptar el cuerpo de cada uno, el cuerpo de nosotros como es. Yo creo que en este momento de la vida uno debe aprender a cultivar el cuerpo, a quererlo. Yo tengo 57 años y ya no quiero ser ni el super hombre que va al gimnasio y quiere tener unos músculos perfectos como modelo o fisicoculturista, no. Eh, a mí no me da pena ir al gimnasio con pantaloneta, con aparatos ortopédicos. Allá van los cuerpos más hermosos, tanto de hombres como de mujeres. Y ¿saben por qué no me da pena? Porque aprendí a querer el cuerpo. Yo creo que nosotros deberíamos aprender a querer el cuerpo como lo tenemos. Respeto a quien se haga cosas, ¿cierto? Pero cada quien haga con su cuerpo lo que quiera. Pero finalmente yo aprendí en la enfermedad, en la, en mi cuadraplegia o como sea que ustedes lo tomen, eh, aprendí a querer el cuerpo. ¿Y saben qué pasa cuando uno aprende a querer el cuerpo? Que todo se le da desde el punto de vista físico. Y es aprender a tener la confianza en uno mismo. Si yo no hubiera tenido la confianza, no estaría al lado de una persona tan encantadora como la que tengo como esposa hace 12 años, ¿cierto? Entonces, aprender a querer el cuerpo. Y lo último, que fue el último cambio, es este bendito accesorio. Cuando llegó a mi vida, pues después de todo lo que les he contado, ha sido muy particular porque ha sido otro giro de 180 grados en mi vida. Logré combatir varias cosas que, aunque no las conté en esta sesión, una muy significativa era, por ejemplo, el sueño, que yo creo que lo he contado más de una vez y, y pude, bueno, cada quien tiene unas bendiciones con el accesorio, pero a mí dos cosas significativas que las voy a contar. El sueño a mí se me recuperó
yo me acostaba, nosotros nos acostamos, vivimos en zona rural, entonces no tenemos bulla de el exterior y una cantidad de cosas, pero yo me acostaba a las 9 de la noche y me despertaba a las 1 de la mañana y me daba una rabia y yo me quería volver a dormir y daba vueltas, hasta cogía el celular y me ponía a ver el celular y santo Dios, a mí, yo volví a recuperar el sueño. Yo me acuesto a las 9 de la noche y me estoy levantando a las 4 de la mañana. Cuando uno tiene calidad de sueño, eso es fantástico porque uno funciona todo el día. Eso fue una de las cosas maravillosas que me pasaron. Y voy a contar la otra, como ya les conté que yo sigo montando en bicicleta, con Adriana montamos en bicicleta, eh, entonces vámonos a montar en bicicleta, nos vamos a montar 20 kilómetros, 30, 100 kilómetros y pues obviamente mi paso es paso de tullito porque yo no tengo las piernas, pero yo llego donde me propongo y, y ha sido muy particular porque, por ejemplo, ayer me fui a montar en bicicleta y me fui con dos accesorios, uno colgado y otro en el bolsillo. Y fue muy particular porque me fui a un municipio cercano, que esa amagada Adriana no pudo ir, y me fui solo. Y creo que ha sido de las montadas por esa zona que ha sido más exitosa para mí porque tenía una vitalidad impresionante que no había tenido en otros días. Obviamente el accesorio lo uso parejo, pero lo uso y las plantillas, si ustedes no se imaginan lo que a mí me ha sido muy particular, y esto no es de fanatismo ni nada de esas cosas, pero los cambios han sido fundamentales. Ojalá a mí me hubieran aparecido como esa monjita que me apareció cuando me dio el Guillain-Barré, ojalá me hubiera aparecido cosas como estas, ¿cierto? Obviamente me aparecieron cosas bellísimas, me apareció el amor de la familia, de los amigos, del que ustedes crean que está de arriba, el que ustedes quieran, que son fundamentales. Mientras uno no tenga una conexión espiritual con alguien, yo creo que no tendría tanto sentido la vida. Tener personas maravillosas al lado es fantástico, que lo apoyan y le ayudan a uno. Y voy a cerrar con una cosa que creo que es muy importante porque si esto ha sido tan importante en los últimos 3, 4 meses en mi vida, yo creo que ha sido muy importante eso, la energía de la gente. Cuando uno está rodeado de gente buena y gente que tiene buena energía y gente positiva, yo creo que uno se mueve más, ¿cierto? No conozco de, por ejemplo, Adriana que me diga, no vamos a ser capaces de llegar. Sí, sí llegamos. Sí, sí llegamos. Y a mí eso no me, pues obviamente barreras tendré. Si me voy a subir una montaña con una inclinación de este, creo que ahí no vale ni el accesorio ni la plantilla, y no, yo no voy a ser capaz de subir eso, ¿cierto? Pero, pero no hay límites, yo creo que uno no debería tener límites en la vida. Y los que han tenido enfermedades de una u otra, de una u otra índole, la que sea, yo creo que estos elementos que yo les di hoy creo que podrían ser fundamentales para aplicarlos. Apliquen el que ustedes quieran y no se dejen devastar por las enfermedades. Y lo más importante, aprender a aceptarlas. Porque si uno no aprende a aceptar las enfermedades, entonces ya, eh, yo creo que, pues, creo que hablé casi una hora, 55 minutos, y yo creo que, pues, yo estoy gratamente, estoy muy emocionado por haberles compartido esto, no hablar de Juan Carlos Munera por le digo, del ego, sino por haberles transmitido esto, porque yo sé que muchos de ustedes pueden estar enfrentando procesos de enfermedades o afrontaron, y yo creo que hay que tener revolcones en la vida y asumir las enfermedades con conciencia, porque de nada valdría que si nosotros tenemos una enfermedad bien delicada, no miráramos el retrovisor y siguiéramos haciendo lo mismo. Y yo creo que por eso ha sido muy importante, y lo decía al comienzo de la charla, que de año y medio, 2 años para acá, la vida a Adriana y a mí nos ha cambiado mucho. Y no estoy diciendo que no nos vamos a volver a enfermar, ojalá que no, pero la vida nos ha cambiado mucho. Y si nosotros tenemos actitud y vivimos las enfermedades con conciencia, yo creo que las podemos vivir mejor.
Si no, pues entonces esperemos que las enfermedades nos tiren a la cama. Pues si nos van a tirar a la cama, que nos tiren a la cama, pero tengamos la actitud para recibirlas. Eh, yo creo que ha sido como lo justo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, no sé si Adriana pues ya quiera continuar con este proceso acá. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, por permitirnos, pues a mí recordar y a muchos impactar con todo esto que nos has compartido y de verdad que yo admiro muchísimo a Juan. Si tienen alguna pregunta, levanten sus manos, si quieren decirle algo, pues algo que quieran compartir, pues son bienvenidos y pueden abrir el micrófono. Muy callados. Adelante, Clau. Aquí estoy. Hola, Juan, gracias. Juan, gracias, gracias por mostrarnos tu lado, que podría decir uno, tu lado débil, pero realmente el lado que te dio la fortaleza que hoy tienes. Gracias por mostrarnos lo bello que es transitar por una enfermedad. Eh, yo creo que el verdadero antídoto o la verdadera medicina para sanar es el amor propio primero y el amor de quienes te rodean para ayudarte a transitar en rendición y en amor el proceso. Así que te agradezco por recordarme lo importante que es darle al proceso de enfermar el valor que tiene, porque aunque puede sonar horroroso hablar de enfermedad, pero lo que veo en tu caso y lo que fue en el mío fue un proceso muy bonito para sanar. O sea, enfermamos para sanar el alma, para sanar en conciencia, porque solo a través de la enfermedad entramos en mayores procesos de conciencia, cuando nos conocemos a fondo, cuando tenemos que agachar la cabeza para ver y por qué y para qué nos llegó ese proceso. Así que te quiero agradecer, súper lindo ese compartir. eh, y estoy de acuerdo contigo, la trinidad de la salud es el buen dormir y gracias al accesorio cuántico lo recuperamos, trabajar en nuestra alimentación y eso es gracias también al proceso de conciencia que nos da también el accesorio cuántico y el ejercicio. Eso es clave, esa es mi trinidad de la salud. Sí, claro, Claudia, y eso es cuando es que la conciencia no la, qué triste que uno no trabaje en eso. Yo creo que como un caso particular, yo dije, después de que me dio el Guillain-Barré, no me vuelvo a tomar un solo licor. Y, y, y esa conciencia me duró quizás un año, porque al año volví otra vez, listo, vuelvo a tomar, a tomar licor y todo ese cuento. Pero la conciencia realmente me llegó, no fue ni a los 38 ni a los 40, no, me llegó el año pasado, sí, el año más o menos, el año pasado, dije, ay, yo no quiero volver a, por ejemplo, a tomar licor porque ya, si sé que me hace daño, yo para qué voy a tomar. Es un caso como particular, correcto. Y si yo tomaba licor, pues al otro día no me puedo ir a montar en bicicleta, entonces no. Entonces yo creo que la conciencia uno quisiera que llegara después de afrontar una enfermedad, pero ese trabajo es un trabajo también muy duro, muy intenso y si lo logramos hacer, creo que es maravilloso. Así es cuestión de, como nos dice por aquí Hugo, todo es actitud y tener visión aguda para no dejarte vencer. Y bueno, yo les agradezco a todos ustedes. Veo que no hay más manitos levantadas. Entonces, vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Recuerden que todos los lunes tenemos este espacio de expansión de conciencia con diferentes herramientas, con diferentes historias,
con un compartir para ir mucho más allá en nuestra vida y también comprender que no estamos solos. Así que a todos, bienvenidos nuestro espacio, a este espacio de los lunes. A Juan, muchísimas gracias por todo lo que nos comparte y por permitirnos elevar la conciencia y abrazar la enfermedad como un proceso de aprendizaje. Y algún día les contaré un poco de mi historia, que también hay algo, si por allá, por allá llueve, por aquí no escampa, aquí hemos tenido también unas cuantas historias de salud que, que gracias a él también dentro de esta maestría he podido abrazar. Así que un abrazo para todos, que tengan una muy buena noche. Gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias. Juan.